Y nos encanta viajar, ustedes saben, y estamos en un espacio que tiene toda la historia encima, se llama La Protegida. Estamos con su responsable, que además es el secretario de Cultura de esta localidad, que es Navarro, y bueno, él se llama Raúl Lambert y nos va a contar mucho, mucho de su vida y de su historia con este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muy agradecido por la visita de ustedes, para nosotros es un placer. Siempre decimos los navarrenses que los recibimos con los brazos abiertos como arriando pollos, ¿no? ¡Qué lindo! Y bueno, este espacio nació con esa intención, con mostrar nuestra cultura a través de objetos coleccionados a partir de mi adolescencia y es una forma de que estén presentes los vecinos de antes, los vecinos que hicieron Navarro, porque Navarro, como ningún pueblo, nace por generación espontánea. La Protegida lo que pretende es tenerlos presentes a través de objetos, ¿no? Genial, además, bueno, vamos a ir viendo las mesas con homenajes a muchos de ellos, ¿no? Sí, intenté rescatar por lo menos, no de la indiferencia, pero sí tenerlos siempre presentes a aquellos vecinos que yo, a partir de mi juicio, del que me hago cargo, vecinos que han hecho que la cultura navarrense se haya ido proyectando, y cada uno de ellos, de los que está representado y homenajeado en una mesa, ha hecho un aporte específico para esa cultura general, ¿no? Bueno, contanos, ¿cuándo comienza La Protegida? Bueno, La Protegida en realidad son dos historias paralelas. La mía, son tres historias. La mía, la personal, que a los 15 años comienzo a coleccionar a partir de un regalo que me hace mi abuela materna, y que es un legado que me dice mantenelo, que era una serie de objetos familiares, ¿no? Ahí prendió, hizo un clic en mi cabeza y comencé a investigar, y con la indisciplina que tiene un joven de 15 años coleccioné sin demasiado rumbo, pero después la vida me fue llevando a orientarla. Sí, es decir, estos son los objetos que a mí me interesan. Sí, y descubrí que los objetos que a mí me interesan estaban contenidos en los despachos de bebidas, en las pulperías y en los almacenes de mi pueblo, porque los almacenes de ramos generales fueron la esencia de la vida, el nacimiento de cada pueblo. Un almacén, no hubo pueblo que no naciera si no era fuera al amparo de un almacén de ramos generales y de una estación ferroviaria. Encontrabas de todo. De todo. La otra historia que se hace paralela a esta colección es la de un sirio libanés que vino a Navarro en 1910, Abdul Mustafa, rebautizado como el Turco Emilio, que fundó en poco tiempo este almacén, lo construyó y fue un almacén de ramos generales con el que sirvió a la comunidad. Lo encontré, estas dos historias se unen 40 años después que cierra el almacén, y lo encontré intacto con todas las instalaciones, las estanterías, los mostradores. Nace La Protegida como nombre porque yo buscaba un nombre emblemático, pintoresco, romántico, pero que también tuviera que ver con la historia de Navarro. Y encontré entre las distintas líneas de diligencias que venían de Navarro, desde Buenos Aires a Navarro, transportando valores, pasajeros, encomiendas, encontré una que se llamaba La Protegida de Navarro, entonces... Ese es el nombre. Ese es el nombre. ¿Cuál es tu gastronomía? Sí, la gastronomía nuestra es muy básica, es muy sencilla, es muy simple, no la queremos ampliar, no la vamos a ampliar nunca. Son tablas de fiambres y quesos navarrenses, empanadas, una buena variedad de empanadas absolutamente caseras, que es nuestro plato fuerte, y después, según la temporada, transcurrimos desde guisos, Lo vi por ahí. locros o carbonadas, según el clima, y podemos pasar por alguna brochette de pollo, de cerdo o por alguna cazuela de cerdo, y no tenemos más nada. ¿Hay una relación entre todo lo que me estás planteando con esta peculiar fiesta del buñuelo? Aquel Abdul, y digamos, gente árabe que vivía en España y que comenzó con los buñuelos. ¿Por qué acá los buñuelos? Bueno, esa fue una idea, también era una inquietud que yo la tuve siempre. A Navarro le faltaba una fiesta popular pueblerina, que lo identificara como tal. Y buscando en mis recuerdos y en los recuerdos de otros, descubrí algo que no es difícil de descubrir, ¿no? Que es ese vínculo directo que hay entre la memoria olfativa, entre la memoria de los sabores y las añoranzas. Totalmente. Entonces encontré en que el buñuelo bien podía representar a una familia navarrense, como era una familia, en una tarde lluviosa, en una tarde gris, donde la familia se reúne a comer buñuelos. Entonces transpolé esa sensación. A una fiesta. A una fiesta.
y convoqué hace 6 años a la primera fiesta, que fue también una aventura, tanto como la protegida, decir, bueno, a ver qué pasa. Fue un éxito. Convoqué a cocineras y cocineros y bueno, fueron 4 buñueleras las que vinieron, se animaron acá en la esquina y obtuvimos 400, 500 vecinos que vinieron, después fue creciendo, bueno, hoy estamos en 18 buñueleros con una asistencia de 5 o 6 mil personas, el año pasado se vendieron 3.500 docenas, así que es una fiesta auténticamente popular, con entrada libre y gratuita, donde la gente participa, donde los buñueleros son de Navarro, personas físicas o institucionales, y elaboran sus buñuelos, los venden y compiten y se someten a un jurado. El jurado califica, hace 2 rondas de calificación. El mejor buñuelo. Al final de la jornada, el buñuelo campeón. Vamos a decir todo lo importante para que se tenga en cuenta para venir aquí a La Protegida. Bueno, La Protegida no es un espacio gastronómico, exclusivamente gastronómico. Lo que intenta hacer es un espacio múltiple donde la gastronomía se enlaza con la cultura y la cultura se enlaza con el arte. O sea, es un espacio multidisciplinario. Abrimos viernes por la noche, sábados y domingos, mediodía y noche, y los días feriados, mediodía y noche. Una cosa es coleccionar objetos y otra muy parecida es coleccionar historias. Sí. Y transmitirlas y volcar una investigación que te llevó mucho tiempo, pero me gustaría que vos lo cuentes, porque Navarro está muy relacionado a Juan Moreira. Sí. ¡Qué personaje! Bueno, yo primero tuve 2 ensayos previos escribiendo. Yo me decidí a escribir a los 40 años. No había escrito, sino como sentía que no tenía formación académica no me animaba, pero después me animé, rompí los mitos, rompí los pudores. Escribí un primer librito que se llama Del otro lado de las vías, donde relato mi infancia, cómo era la infancia en Navarro, en un hogar muy humilde como el que yo había nacido. Y después me animé, teniendo un acopio muy importante de documentación y de algunas historias de almacenes, me lancé a investigar durante 5 años y escribí Andate hasta el almacén, que escribo a través del relato de 20 almacenes de ramos generales la historia de Navarro, la historia social. Y por último, otra de mis pasiones que había, de mis pasiones desde mi niñez, a través de lo que el arte, el cine, el circo, el radioteatro bien fundido en mí, que era este personaje de Navarro que se llamó Juan Moreira, me decidí hace 8 años a hacer 10 años ya, a hacer una investigación que duró 6 años. Lancé un libro que se llama Juan Moreira, del crimen al mito, donde a través de una investigación, ya te digo, responsable desde mi concepto, intenté comprender el drama de este hombre y por qué un criminal se convierte en un mito popular amado fundamentalmente por las clases rurales, por las clases más pobres, ¿no? El mito hablaba de un Juan Moreira que era un buenazo, que se transformó por una deuda en un malo. Y vos en tu investigación fuiste descubriendo que había como una ya instancia violenta de este hombre desde su cuna. Sí, no hay nada que testimonie de las bondades de Juan Moreira en su juventud, pero vamos a darle el mérito que les debe haber tenido. En algún momento tiene que haber sido un hombre bueno. Y aquella muerte inicial que vos puntualizaste hoy fuera de cámara, con tantas puñaladas. Sí, estamos hablando de 1870, donde en Navarro, como en toda la provincia de Buenos Aires, competían crudos y cocidos, nacionalistas y autonomistas. El sistema electoral de entonces era voto cantado. En el atrio de la iglesia, que ustedes pueden ver ahora, ahí se ponían 2 mesas y formaba fila el que iba a votar el Partido Nacionalista en una mesa y que iba a votar el Partido Autonomista en otro. En ese entonces se utilizaba el método electoral de los matones, los punteros políticos, a cuchillo, que detrás de las mesas electorales indicaban a los gauchos que formaban fila que se pasaron de fila, que obligaban a votar. Entonces, tanto el caudillo con mayor predicamento o el matón con mayor influencia por respeto, por miedo, era el que obtenía mayor cantidad de votos. Juan Moreira desempeñó específicamente ese papel. El de matón. El de matón, el de puntero político armado. Y eso lo metió en una vorágine de violencia, ¿no? Primero con Alsina, después se va como guardaespaldas de Alsina, luego regresa a Navarro y vuelve a sus afectos mitristas, porque él en realidad tenía, sus amigos eran del mitrismo, eran afectos a Mitre, y hasta que en 1868
comete un crimen, 1869, comete el primer crimen, mata a un teniente alcalde alcinista de Navarro, y eso definitivamente lo pone del lado del mitrismo. Mata a Juan Córdoba de 29 puñaladas en una pulpería que estaba a 6 cuadras de donde 29, estamos. vos le decís 29 y yo Sí, no sí. me entra en la cabeza. Sí, 24 de las cuales estaban en la cavidad torácica, y 5 de ellas traspasaron las 2 paredes abdominales, anterior y posterior, porque Juan Moreira tenía una daga de 66 centímetros de hoja, y cuando dieron vuelta al cuerpo, 4 de esos puntazos habían traspasado, se habían clavado en la vereda y había hecho hoyo en la vereda, o sea que Moreira clavó y revolvió. Hiciste un rescate y quizás justamente, como vos me decías fuera de cámara, quedarte en tu corazón con aquel mito. Sí, yo me quedé con el mito, sí. Realmente es un Sí, me quedo mito con el fantástico. mito, sí, me quedo con el mito a través de la interpretación de los hechos, y me quedo con el mito por romántico, y porque lo siento a Moreira un ser que, sin ninguna duda, tanto como Martín Fierro, que ahí es donde está inspirada la obra poética de Gutiérrez, se inspira en el Martín Fierro de 8 años anterior, ¿no? Muestra que el gaucho era un instrumento que no tenía ningún valor para el poder de entonces, ¿no? Raúl, un placer que vos estés en un puesto, te lo dije fuera de cámara, con tanta pasión y amor por lo que haces. Así que bienvenida a la cultura, el rescate y el hecho de continuarla para que nuestros futuros nietos y bisnietos puedan también disfrutarla. Muchísimas gracias.